Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Vista Foráneo. El día de hoy me encuentro con una persona mega, mega, mega especial, así que vamos a conocer un poquito más de su historia. Hola, Charol, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, mi nombre es Karen Lozano, soy licenciada en lengua castellana, magíster en literatura y la creadora de un proyecto hermoso que ahora es una fundación que se llama Vuela entre Libros. Me gustaría mucho que habláramos un poco del proceso de cómo este emprendimiento se volvió una fundación, cómo fueron esos inicios y ya después vamos tocando cositas un poco más profundas. Sí, pues bueno, aquí en la creación de Vuela entre Libros, como proyecto al inicio, como colectivo, pues solamente netamente es de lo social. Algo muy curioso que por mis redes sociales nunca he contado, y es que Vuela entre Libros no, al inicio no se llamaba Vuela entre Libros, sino se llamaba Viaja entre Libros. Yo inicié este proyecto con una corporación en ese momento, entonces ese fue el nombre que yo pues le adopté a la idea. Iniciamos pues dando picnics literarios en los sectores más como sociales, a los niños pues más vulnerables de nuestra ciudad, que es Ibagué. Entonces ahí empezó a gestarse ese proyecto y pues al ver que era tan bonito, la corporación quiso hacer jaque mate y querer quedarse con el proyecto. Entonces hubo ahí como un problema bastante fuerte con el tema del nombre y demás y de todo, pues todo el proyecto. A mí me afectó bastante que eso estuviera sucediendo porque pues sí lo estaba gestando desde la corporación, pero la creación de todo pues era mía. Yo había pagado para que me hicieran logos de todo con Viaja entre Libros. Bueno, primero fue tu idea, tu emprendimiento, tú fuiste quien se encargó de buscar el nombre y todo eso, pero digamos, buscaste un sponsor, por decirlo así, como para poner tu emprendimiento ahí, decir como que damos colaboración y algo así, y ya después ellos se quisieron quedar con el proyecto, pues para ellos solos. Sí, eso quería. Entonces, porque le vieron potencial, pero lo que ellos no sabían era que el proyecto no era nombre, el proyecto era yo, ¿sí? Era mi esencia. Entonces, hubo siempre un problema allí, por decirlo así, como legal, que ellos me decían que yo había firmado, que yo era voluntaria y que todo lo que creara dentro de la corporación era de la corporación. Entonces yo dije, listo, no hay problema, quédense con su proyecto, que es mi proyecto, pero quédense con él. Y el ilustrador nuevamente me dice, Karen, no te preocupes por eso, cambiémosle el nombre. Entonces yo le dije, sí, pero es que a mí me encantaba ese nombre. Bueno, cuando llegué me dice él, ¿y qué te parece si le ponemos Vuela entre Libros? Y yo, ay, suena súper, suena más lindo aún. Entonces me dijo, sí, y no te preocupes, déjalos a ellos. Y yo, sí, listo, está bien. Cambié el nombre, Abuela entre Libros, y ahí ya empecé a tener el proyecto completamente ya sola. Y empezaron amigos, promotores de lectura, también de mi entorno, a ver lo que yo estaba haciendo y a interesarse en también hacer la parte como lo voluntario, que fue el inicio que tuvo Vuela entre Libros. Entonces íbamos a diferentes sectores vulnerables de la ciudad de Ibagué, que queda en Colombia. Fuimos a diferentes sectores a leerles a los niños y era el picnic. Primero lo hicimos con una maleta del Banco de la República porque no teníamos nuestra propia maleta ni nuestros propios libros, nada. ¿Cómo se daban estos picnics? Es decir, digamos, tú llegabas a una área en específico y simplemente si veías niños los invitabas o lo hacías con anticipación o cómo. Sí, curiosamente, al inicio inicié con un amigo, sí, que se llama Hernán. Él es un promotor de lectura, un bibliotecario de acá de la ciudad de Ibagué, y él manejaba un sector de Picaleña aquí en la ciudad, y él tenía ya unos niños. Entonces yo al inicio le pedí el favor a él de que si yo podía ir a trabajar con su comunidad. Y a partir de ahí, yo no sé, fue algo muy bonito el florecimiento de Vuela entre Libros, porque una vez
yendo a ese sector, me escriben a mí como, Karen, es que te hemos visto, no sé qué, queremos hablar un poquito de lo que tú estás haciendo. Hablamos de un periódico que es el Cubo de Ibagué. Pues no es un súper periódico, pero pues para mí fue el periódico que me mostró acá en la ciudad. Y queremos contar un poquito tu historia y lo que tú estás haciendo. Yo me crié en los barrios del sur de la ciudad, donde pues vi mucha violencia común, drogas, de todo. Entonces yo también quería que ir a estos barrios a realizar también estos talleres y logré poder ir a toda la ladera del río Conveima a darles estos talleres a los niños allí también. Entonces todo eso lo mostramos en el periódico y contamos, y para mi sorpresa está la página del periódico y tú abres ahí en la siguiente página, porque fue la parte física, en ese momento fue físico, no digital, estoy hablando de hace 4 años, y lo abre y lo abren y era, el periódico me hizo toda una hoja completa de lo que es el proyecto. Y empiezan a contactarme muchas más personas, a preguntarme, yo quiero que vayas a mi barrio, yo quiero que vayas a mi barrio. Y entre esas está el barrio El Bosque, que es un barrio un poco difícil acá en la ciudad de Ibagué, que digamos que las personas acá dicen, no, yo no voy por allá, ni los taxis, ni los carros, ni absolutamente nadie. Mm. Y me dicen que si quería trabajar con esa comunidad. Y desde ahí acepté y ahí me quedé. Actualmente todavía sigo trabajando con el barrio El Bosque. Aproximadamente son entre 40 y 50 niños con los que hacemos el picnic literario. Seguía yendo a los otros barrios, pero de un momento a otro todo se desvaneció en la parte como en los otros barrios y me enfoqué solamente en el bosque. Me gustaría que nos explicaras más o menos cómo fluye un día de picnic, cómo se da. Llegas tú primero a la zona, los niños te esperan ahí, tienen un horario específico, tienen, digamos, un lugar para sentarse, o lleva cada uno, yo qué sé, una sábana o algo específico para sentarse en el piso, en el pasto, en un parque. Bueno, como te dije hace un rato, nosotros trabajamos con la maleta del Banco de la República. Y un amigo hasta me prestó unos manteles para ponerle a los niños. Y a partir de ahí, pues se fue gestando todo el proyecto. Luego de eso, antes de responderte lo del picnic, nosotros creamos ya luego nuestra propia maleta, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de crear nuestra propia maleta y adicional de que esa maleta tuviera libros propios, porque unos amigos que viven en Estados Unidos, que vieron lo que estaba haciendo y el proyecto tan bonito, pues más enfocado pues a esa parte social, decidieron donarme unos dólares para comprar libros. Entonces pude adquirir esos primeros libros ya propios y pude adquirir mi propia maleta, y luego nos presentamos a unos estímulos y pude, gracias a esos estímulos, comprar los manteles, comprar las canastas, comprar todo para el montaje ya del picnic literario, pero de nosotros. Entonces ya empecé yo a devolver todo eso que me habían prestado y empezamos a crear ya como tal la propia maleta. ¿Y qué trae esa maleta para que los niños hagan el picnic? Vienen pues los libros, vienen los manteles, vienen instrumentos musicales dentro de todo eso cabe en la propia maleta. Vienen títeres, vienen personajes que están enfocados a los libros, vienen juegos didácticos y diferentes elementos que permiten realizar promoción de lectura. Sí. Y todo eso es lo que nosotros llevamos allí al sector. Con nuestra maleta itinerante Vuela entre libros, hemos compartido historias, creado sonrisas y sembrado sueños a través de talleres llenos de magia y aprendizaje. Hace casi 4 años emprendimos un sueño: llevar arte, cultura y literatura a los niños menos favorecidos en los rincones más vulnerables de Ibagué. Hoy damos un paso más en este viaje. Ya somos una fundación
Esto nos permitirá seguir expandiendo nuestra misión de acercar la lectura, el arte y la cultura a quienes más lo necesitan. Gracias a todos los que han creído en este proyecto y nos han acompañado en este camino. El vuelo apenas comienza y juntos podemos llegar más lejos. ¿Te unes? Entonces, yo siento que sí, pueden haber maletas con libros, ¿sí? En cualquier lugar, empezando por la maleta que yo inicialmente tenía. Pero esta maleta no es cualquier maleta, es una maleta que es también una herramienta, se ha convertido en una herramienta pedagógica donde cabe una cantidad de elementos que permiten poder realizar este tipo de actividades. Entonces yo lo que llego es que pongo los manteles, pongo cojines, pongo canastas con libros para que los niños al inicio tengan un acercamiento al libro, que lo puedan tener en sus manos, que puedan ir leyendo, explorando. Ellos tienen unos minutos para poder hacerlo. Luego viene una experiencia músico-sensorial donde nosotros bailamos, utilizamos telas, utilizamos un paracaídas, que todo eso va dentro de la maleta. Un paracaídas de colores para que ellos puedan bailen. Luego de eso viene la parte de la lectura, que tratamos de hacerlo lo más mágico posible, que para que ellos logren conectar pues con el libro, con los personajes, con la historia. Luego viene una parte creativa y es donde ellos van a crear una manualidad, por decirlo así, de un animalito, algo que tenga relación a la historia, ¿sí? Entonces, si la historia trata de monstruos, entonces vamos a crear un monstruo. Si trata de un pollo, vamos a hacer un pollo. Pero entonces yo no es que vamos a pintar un pollo, vamos a dibujar un pollo, no. Mi idea siempre es que saquemos todo ese potencial creativo de cada niño. Entonces ellos crean un monstruo, pero hacen una máscara, lo crean que un sombrero, con elementos de mostricos y que varios materiales concretos para poder crear algo bien hermoso. Pero entonces entre todos los niños crea cada uno su propio personaje, digamos, dependiendo de lo que estén creando, o crean uno entre lo que cada uno crea. No, nosotros procuramos siempre llevarle materiales a cada uno de los niños, al sector siempre. Y tú dirás, bueno, Karen, ¿y cómo? ¿Cuál es el apoyo económico de todo esto? Exacto. Exacto, porque pues igual son 40, 50 niños y llevarles materiales y también no soy solamente yo, sino bueno, Entre Libros tiene otras personas que también se han venido sumando a esto, que también se han dejado llevar por esa pasión de la literatura y de la parte social, ¿sí? Y entonces yo ahí fue cuando empecé a pensarme porque había momentos en los que yo tenía un trabajo estable y había momentos en los que no. Cuando yo tenía el trabajo estable, todo era autogestionado. Yo misma lo hacía, yo misma llevaba, yo misma compraba, yo misma todo, ¿sí? Pero cuando no tenía, pero quería seguir haciéndolo porque los niños me esperaban una vez al mes allá en el barrio, yo decía, ¿qué hago? Entonces, ¿qué puedo hacer? Em, entonces se me ocurrió una gran idea y fue, ¿por qué no dicto estos mismos talleres que son lindos y les brindo una experiencia diferente a los padres de familia y promuevo la lectura, pero cobro para los niños que sí tienen la posibilidad de pagar un taller, que un padre sí tiene la posibilidad de decir, yo le puedo pagar este taller a mi hijo? Entonces empiezo yo a buscar lugares y espacios acá en Ibagué, librerías, en centros culturales, para poder ofrecer nuestros talleres. Y para mi sorpresa, resulta que sí, los papás sí estaban interesados en que sus hijos tuvieran ese acercamiento a la lectura, que si hubiesen días o fines de semana difíciles que solo se inscribían 3 niños, así, pero habían otros fines de semana que se inscribían 10, 15 niños y sus papás pagaban 30, 40.000 pesos por cada taller donde yo les entregaba los materiales, hacíamos las actividades y todo.
Obviamente a mí me tocaba pagar como un porcentaje al lugar donde yo también daba el taller, entonces por eso a veces unos talleres eran 30.000 y otros 40.000, dependiendo de los materiales también que se iban a utilizar. Y con eso, entonces yo dije, voy a seguir yendo, voy a poder seguir yendo una vez al mes al barrio El Bosque, porque yo voy a dejar de cada uno de los talleres y el aporte que hace cada uno de los papás un porcentaje para poder ir al bosque y poder seguir haciendo los talleres, seguir replicando esos mismos talleres que otros papás pagan. Entonces empecé también a concientizar a los papitos que ellos no solamente le estaban pagando a su hijo el taller, sino que también estaban aportándole a que otros niños que no tienen esa posibilidad, pues puedan también una vez al mes disfrutar de un libro, de un taller creativo, de arte, porque no tienen la posibilidad. Es que realmente en estos barrios y en las instituciones aledañas también ellos no cuentan con esa posibilidad, con una biblioteca escolar o algo que permita que ellos tengan ese acercamiento. ¿De dónde surge la idea de Vuela entre libros? Es decir, yo creo que tú eres muy apasionada de la lectura y por algo pues también tuviste que haber estudiado algo al respecto, pero pues una cosa es que yo lo estudié y a mí me gusta, pero otra cosa es lo que yo siento y lo que me apasiona para querer transmitirlo a otras personas, pero sobre todo a los niños, porque es que, bueno, yo también estudio algo relacionado como lo que tú estudiaste y pues a lo largo del tiempo me he dado cuenta que los niños, o sea, que uno necesita desarrollarle a los niños ese tipo como de destrezas, de habilidades, y no es lo mismo, digamos, leerle un libro, digamos, una vez al mes o un libro a la semana, a uno coger, leer un libro como rutina. O sea, los niños también van despertando de una u otra manera como ese sentimiento, la fantasía también, porque no es lo mismo leer un libro ahí como un monólogo ahí, y lea y lea y lea, a despertarle ese sentimiento, a transmitirle en realidad lo que está pasando dentro de una historia. Entonces, pues te pregunto, ¿qué fue lo que te motivó a crear este proyecto? Sí, digamos que por eso yo soy licenciada, como les dije ahorita al inicio, pero yo me considero es una promotora de lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy de verdad promoviendo la lectura y acercando a los niños a la lectura a través de hacerles volar su imaginación, de la magia, todo eso. Entonces, digamos que a mí muchas veces me preguntan, ¿qué eres? Y yo digo, promotora, promotora de lectura, ¿sí? Porque, digamos que antes de contarte un poquito cómo surgió este sueño, quería pues hacer como esa aclaración allí y es que yo me considero eso, es una promotora de lectura que es muy distinto a un docente, ¿sí? Es muy diferente, porque un docente, como tú dices, muchas veces se encarga, aunque hay muchos docentes muy creativos, claro está, pero se encarga mucho más, es como de enseñar algo más académico, ¿sí? El docente a veces puede llegar a ser un poco más rígido, ¿sí? Y el promotor es mucho más suelto, más libre, más entregado al arte, a la creatividad. Entonces, yo me considero más es una promotora de lectura. Y con respecto a por qué se creó Vuela entre libros, aquí yo siento que vamos a hablar de un tema muy importante. Bueno, realmente dos temas muy importantes. Uno, que es mi hija, soy mamá, tengo una niña que se llama Celeste, tiene 6 años y a mí siempre me ha apasionado la lectura, la literatura desde muy niña, pero mi acercamiento a la literatura infantil y a todo este mundo es gracias a mi hija, ¿sí? Porque yo también quiero que ella sea lectora, yo también quiero que ella disfrute de un libro, que lo pueda tener en sus manitos, y eso empieza desde la gestación. Inicio yo desde la gestación leyendo mucha literatura infantil, le leía demasiado desde que estaba en la pancita y luego nace y le sigo leyendo y le sigo leyendo y Celeste ya tiene 2 años y ella ya empieza a construir historias con solamente yo mostrarle las imágenes de los libros, a menos de 2 años y yo la ponía y yo le pasaba el libro y ella me contaba, porque Celeste aparte de eso, y yo creo que es gracias a ese estímulo, empezó a hablar muy rápido.
demasiado rápido. Entonces, yo como al año y medio más o menos, Celeste, yo le contaba la historia y lo cogía el cuento y empezaba ella a contarme la historia como si, claro está, los niños también pueden leer imágenes y construía esas imágenes. Y a mí me parecía tan lindo y yo decía, ¿por qué tanta desigualdad, no? Ni que tanto un niño no pueda, pues, tener un libro en las manos, porque aparte de eso, tenemos una ventaja y es que en Colombia los libros no tienen IVA, ¿sí? Y aún así, sin tener IVA, un libro de literatura infantil no baja de 50 a 70.000 pesos. Entonces, es bastante costoso para una familia que se gana un mínimo acá en Colombia y que obviamente no le puede decir, voy a darle prioridad al arte y a la cultura y a que mi hijo sea un gran lector, porque compro el libro o no comemos, ¿sí? Puede suceder eso. Entonces, yo de ahí dije, ay, a mí me gustaría mucho y me llamaba mucho la atención, yo veía cosas de promoción de lectura y yo sentía como un llamado, y pues más por mi hija, suelo ser una mujer muy sensible, demasiado, demasiado. No veo noticias ni nada de eso precisamente porque soy demasiado sensible y principalmente con los niños. Entonces, desde ahí se empezó a gestar esa idea. Pero acá viene el segundo tema más importante que no lo he hablado nunca por ninguna red social y por ningún lado. O sea que tú tienes la primicia de saber esto. Y aquí hay un punto muy importante y es la salud mental en esto. Aunque ustedes no lo crean, Vuela entre libros para mí es como otro hijo y ha sido mi salvación. Ha sido mi salvación de un tiempo en el que me sentí hundida muy en las profundidades de un mar muy grande, muy, muy allá abajo. Y empecé a tener episodios difíciles de ansiedad y de depresión, que yo no sabía que eran ansiedad y ni que eran depresión. Entonces me sentía sin motivación, sin nada. Y amigos a mi alrededor, pues siempre han habido promotores a mi alrededor y me mostraban lo que estaban haciendo. A muchos y a muchas de ellas les apoyé con su proyecto, dándoles mucho amorcito, muchas ideas creativas también. Pero yo seguía sintiéndome como sin sentido, como mal, como yo queriendo también poder hacer lo mío, pero no teniendo las ganas de poder hacerlo. Las pocas ganas que tenía muchas veces las llevaba era ayudar a otros compañeros y amigas que estaban haciendo sus proyectos bonitos. Y llegó el febrero del 2021, en 5 de febrero del 2021, y terminé, llevaba 3 semanas sin dormir. No me alimentaba bien, claro está, porque no me daba hambre. Estaba pasando por un problema, pues, digamos, como también fue el lapsus y el tiempo de la separación del papá de mi hija y todo lo que conllevaba también esas discusiones y demás. Y ya llevaba varios días donde no me estaba sintiendo muy bien. Y yo llamo a una prima y le digo, ¿uno cómo hace para saber si uno está sufriendo de ansiedad o depresión? Es que llevo varios días sin dormir. Y ella me dice, ¿cómo varios días? ¿Cómo cuántos? Entonces yo como unas 3 semanas. Me dice ella, por favor, o sea, no me pregunte eso, vete ya para una clínica. Y yo el día anterior, yo me levanté así preocupada y todo, porque el día anterior empecé a pensar cosas en mi cabeza que no debía estar pensando. Y empecé a sentir menos sentido de la vida. Y allí es que pues decido ir a un centro médico de acá de la ciudad y me atienden y apenas me atiende, por la fortuna de que ese día estaba la psiquiatra en turno y me atendieron automáticamente, cosa que a veces pasa aquí en Colombia y es que a veces todo eso lo retrasan y demás. Bueno, ella me atiende automáticamente, se da cuenta de lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba pasando y decide internarme.
y duró una semana aproximadamente en tratamiento allí interna, pero me decía ella que yo no tenía pues una red de apoyo en esos momentos y me internan y cuando estaba allí en el hospital, pues la psicóloga fue quien me ayudó a identificar pues bueno lo que estaba sucediendo y demás, pero ella fue la que me abrió las puertas en la corporación. Ella fue la que me dijo, Karen, hay una corporación, ¿por qué no te incluyes allí? Yo hablo con ellos, mira, ta, ta, ta. Y ella fue la que me dio ese impulso para yo poder iniciar allí en la corporación ese proceso. Y entonces por eso digo yo que esto no lo hablo en ningún lado de mis redes sociales, pero ahí fue donde inició Vuela entre Libros, porque si no hubiese sido que me hubiesen internado, si yo no hubiese conocido a esa psicóloga, realmente, pues no sé si esto hubiese sucedido realmente. Entonces, todo pasa por algo, todo tiene un propósito en la vida. Y eso es de esta forma es que nace también Vuela entre Libros. Creo que has tocado temas como muy sensibles. Por ejemplo, bueno, el primero, la verdad me parece muy importante y creo que hay muchas personas que no lo saben, y es que cuando una mujer está en embarazo, todo lo que la mujer pasa en el embarazo, no solamente los 3 primeros meses, son cruciales para un niño. O sea, niño o una niña que esté en un vientre durante 9 meses, todo lo que la mamá haga o no haga es lo que prácticamente le va a influenciar a su niño en el día que nace. ¿Por qué? Porque el día que el niño nace, ya no hay que cambiarle ya no se puede cambiar su forma de ser, ya no se puede cambiar lo que se creó prácticamente. O sea, mientras el niño está en gestación, es como prácticamente lo que ese niño va a ser. Y yo creo que muchas personas no lo saben y las personas dicen como, cuando mi bebé nazca, cuando mi bebé crezca, y no, es cuando mi bebé se esté apenas desarrollando dentro de mí, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, porque ese va a ser el producto de cuando nazca, empezar a desarrollarle lo que ya pues se sembró, digámoslo así, en él. Y otro tema muy importante, me parece crucial, el tema de la salud emocional y mental. Y creo que es un tema jodido, especialmente para nosotros, pues los jóvenes, porque creo que, o no sé, yo lo he logrado identificar específicamente no solamente en mí misma, por supuesto, pero también, digamos, en los latinoamericanos, creo que todos estamos llenos y con ganas de comernos el mundo, y nos caga profundamente y nos frustra el hecho de pronto de no tener los mecanismos o las herramientas suficientes para poder hacer lo que queremos, lo que soñamos o lo que nos gusta. Y creo que una muestra de ello también, por ejemplo, podría ser mi podcast. De pronto sí tenía los materiales, pero no tenía, yo qué sé, los ovarios para pararme acá o sentarme frente a una cámara y poder hablar, expresar o dar mi punto de vista, por miedo de pronto a que no fuera aceptado por otras personas, o por miedo a que dirá la gente si yo opino de tal tema o que dirá, y al fin y al cabo, pues obviamente la gente importa, porque la gente es la que consume este tipo de contenido, pero al mismo tiempo hay que darle espacio a los diferentes puntos de vista y a los diferentes puntos o perspectivas que tiene la gente de la vida. Y obviamente está también normal y está bien que muchas personas no piensen igual o que no estemos de acuerdo en muchas situaciones, pero eso no nos hace ni más ni menos. Simplemente pues es cuestión de tolerarnos, de respetar nuestros puntos de vista y ya está. Un punto que me llama mucho la atención y es la valentía que tuviste para estar en la clínica, porque muchas veces creo que muchas personas identificamos lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, sea ansiedad, sea depresión, no sé, diferentes tipos de síntomas o de emociones que sintamos, y preferimos hacernos los locos como, "Ah, no pasa nada, ya después miramos", y realmente es serio porque con el tiempo se van dando o se van acumulando las cosas ahí una tras otra, y llega un punto en el que de verdad ya no puedes y empiezas a tener ese tipo de pensamientos negativos o pierdes el sentido, digamos, o tu norte, como, sabes, a lo mejor esto no es lo mío, y creo que le pasa a mucha gente. La frustración nos lleva a pensar que no servimos para algo o que no nacimos para eso, pero realmente nos falta como seguir, 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 seguir y en algún momento esperar que algo va a pasar. Y creo que al día de hoy lo estás viviendo, porque empezaste con un proyecto que fue tuyo, tu idea, o sea, nació de tu imaginación y de lo que tú quisiste en algún momento y soñaste, que obviamente tu hija fue una clave importante para este sueño y para este proyecto, porque aparte de que tú lo piensas, lo sueñas, lo sientes, tienes la oportunidad de desarrollarlo junto a ella y ahora junto a otros niños más.
Entonces, eso me parece súper cool y súper importante porque así como en Colombia se está promoviendo la lectura, así deberíamos hacerlo en todos lados. La lectura no solamente nos abre la mente, sino nos abre puertas, nos enseña demasiadas cosas que de pronto el internet no lo va a hacer. Okay, obviamente sí se puede buscar información al respecto, pero no es lo mismo como dejar que la imaginación vuele por medio de un libro, leer, meterse en la historia, sentir la fantasía, la vibra, sí, como por ejemplo vivir los personajes, por ejemplo en clase me pasa mucho, en clase me pasa bastante, tú dices, hay profesores que acompañan, sí, pero hay profesores también que te dicen, toma, léete este libro y te paso la evaluación en 2 meses. Y ya, tú verás cómo haces. Diferente a un profesor que dice, hoy nos leemos 10 páginas, mañana hablamos al respecto, trae una guía, preguntamos, hacemos una obra de arte digamos, encajamos lo que leímos en esas 10 páginas o algo así. Entonces, sí es muy importante todo lo que tú estás diciendo y me parece mega cool que incluso los niños que no tienen los recursos suficientes para acudir a un libro puedan y tengan la oportunidad de compartirlo contigo, incluso porque no tienen para un libro o porque no tienen para un taller o que sus papás, por ejemplo, no les da el tiempo, porque muchas veces también pasa o en Colombia, ¿no? Los papás trabajan de lunes a domingo y si tienen un día libre, pues uno está o en la escuela o está en la universidad o haciendo un curso o está entrenando un deporte y muchas veces los papás dicen eso, no es que no tengo tiempo o no tengo plata o no puedo. Y entonces el hecho de que tú le des esa oportunidad a los niños de leer un rato, de compartir con otros niños que también, aunque uno no crea el círculo social de niño con niño y otros niños, aporta demasiado para su desarrollo. Y claro, porque mire que hay algo muy importante que yo también he identificado con mi hija, con los niños a los que yo asisto, aprenden también del ejemplo, demasiado, demasiado. Yo por eso tengo hasta un reel en mi cuenta de Instagram y es súper chistoso porque dice, ay, dice el personaje que cree, ay, ¿qué puedo hacer para que mi hijo lea más? Entonces mi otro personaje, mi otro yo, le pregunta, papá, ¿tú lees? Y el papá, no. Entonces, bueno, yo digo, bueno, por favor, papitos, también tenemos que leer, o sea, no le podemos decir, pero porque mi hijo no le gusta la lectura, pero porque mi hijo no es lector, pero porque no sé qué, pero porque, pero papá, ¿tú lees? O sea, ¿de verdad algún día tu hijo te ha visto con un libro en la mano? Entonces, eso es demasiado importante, el ejemplo. Mira, hay veces que Celeste, obviamente uno de niño, no solamente esta generación que está más acercada a la tecnología, pues quiere estar viendo muñecos y cosas, y por más de que uno quisiera como no, el libro, cosas así, pues ellos van a tener que acercarse a la tecnología porque lamentablemente es la generación de ellos, ¿sí? Entonces, mira que lo he notado con Celeste y es que ella me dice, mamá, quiero ver muñequitos, me pones muñequitos en el televisor y yo, bueno, mi amor, te voy a poner muñequitos. Entonces yo le pongo muñequitos, me dice, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo me voy a poner a leer un libro y me acuesto al lado de ella a leer un libro. Ponle que máximo 10 minutos dura al frente del televisor. Cuando me dice, ya vengo, mamá. Y yo, bueno, y yo sigo ahí leyendo. Cuando va y viene con un libro, ya no quiero ver más televisión, creo que más bien voy a leer. Y yo, bueno, mi amor, está bien. ¿Ves? Ahí de una vez uno ya está generando un cambio y está cambiando esa mentalidad. Solamente yo sin tener que decirle, Celeste, no te voy a poner muñecos, no te voy a no sé qué, sino desde el ejemplo. Ahí radica también todo. Y hay algo muy importante, hablando desde la parte de la salud mental y de lo importante también que son pues los libros y del acercamiento de verdad, esa conexión que debe existir entre el libro y el niño, el libro y el adulto para que de verdad haya un disfrute de una lectura, porque si tú no conectas, pues no, créeme que eso no va a suceder, ¿sí? Entonces, qué es lo que yo trato de hacer y por qué, digamos, como que soy una promotora de lectura en ese aspecto, y es de poder generarle una emoción al niño con el libro. Lo mismo pasa con un adulto. Si yo te genero a ti una emoción
como, oye, mira, este libro trata de esto, porque y conecto de una con tu emoción porque es algo que tú has vivido o algo que has enfrentado y tú dices, uy, tengo que leérmelo porque quiero saber qué sucede, ¿sí? En esa historia, ya como adulto, ¿no? Pero cuando es un niño, yo digo, ¿cómo le conecto la emoción a un niño? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno cuando conecta la emoción con un niño? Pues empieza a generar estos truquitos de magia. Entonces, yo siempre hay una historia que les cuento y es que yo siempre cuando iba llegando, pues apareció un monstruo y le echó un hechizo encantado al libro y que el libro no se puede abrir. Entonces, llamo a niños, intenta abrir el libro y el libro definitivamente no se puede abrir. Y los niños, claro está, pues con su inocencia, creen todo eso, de que todo eso que yo les estoy contando es verdad y que no van a poder abrir, que porque ellos, no, que esos niños, ¿cómo les van a ir a leer a esos niños del bosque? Que a ellos no les gusta la lectura, ¿será que es verdad que no les gusta la lectura? Y ellos, no, sí, me encanta la lectura. Y yo, bueno, entonces el monstruo me dijo que si ustedes de verdad les gustaba la lectura, pues vamos a lanzar un hechizo. Y ustedes me van a ayudar a repetir esas palabras mágicas y lanzarle el hechizo al libro. Y entonces yo les empiezo a contar ahí la historia y ellos empiezan a lanzar sus hechizos mágicos y ¡pum! Por casualidad el libro se logró abrir. Y ahí empieza la lectura y ahí yo ya los empecé a atrapar con una emoción. ¿Ves? Y dentro de la lectura hay muchas más emociones que conectan con los niños. Uno, porque el libro tiene muchas imágenes, tiene muchos colores. Y dos, porque también, aunque tú no lo digas directamente, los libros infantiles también conectan con demasiadas emociones y cosas del contexto. Hay un libro que yo trabajo con ellos que se llama ¿Dónde viven los monstruos? Y yo le digo, bueno, ¿y ustedes dónde creen que viven los monstruos? Entonces empiezan a decir debajo de mi cama, en el closet, en un bosque, sí, ellos empiezan a decir cosas así. Entonces yo sí, ¿cierto? ¿Y dónde más? ¿Dónde más? Y si tú cuando piensas en un monstruo, ¿qué sientes? Miedo. Entonces ya ahí estoy conectando con otra emoción. Entonces todo el tiempo la lectura es conectar con emociones para que el niño tenga como ese clip con el libro. Y entonces cada vez que vayan, diga o que el niño tenga que decirte, ay, ¿me lo vuelves a leer? O, ay, ¿nos lees otro? Sí, ahí cuando un niño hace eso, tú sabes que ya hubo un clic y tú dices, le gustó. Y entonces, ¿qué hace uno? Vuelve y lo repite, vuelve y lo lee, vuelve y le comparte otra historia y así. ¿Y cuál es la otra conexión que yo también genero con ellos? Y es cuando ellos ya hacen la manualidad, que hacen la parte creativa. Entonces ellos conectan también con esa manualidad, con esa parte creativa, porque es su propio arte. Y ni no es decirle yo, ay, no, eso tan feo que quedó. No, wow, oye, qué creación, eres todo un artista, vea eso tan hermoso como te está quedando, cosas así. Y para ellos eso es la felicidad más grande, que ellos le valoren el trabajo, porque muchas veces, y no quiero de pronto sonar mal en lo que voy a decir, pero muchas veces cuando son barrios vulnerables no se les da la importancia que debería tener el niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces es una sociedad que le toca trabajar muy duro, son personas de escasos recursos, que se les dificulta y su mente, su cabeza está enfocada en otra parte. ¿Sí? Que un niño vaya a decirle, ay, mamá, mire, hice esto. Ah, bueno, qué bonito, ya. Sí, pare de contar. Sí, no, ven, cuéntame qué hicieron, la historia, cuéntame todo. Sí, eso, ese tipo de cosas a veces no suelen pasar. Sí, también por el contexto. Entonces, que uno por un ratico haga que el niño se sienta importante, que el niño se sienta que lo que está haciendo es visto, está admirado. Eso también genera una conexión con todo lo que es el arte. Entonces, eso es lo que también, digamos, como que yo hago para que el niño conecte también con la parte de la lectura. ¿Qué edades contienen los niños que asisten a tus talleres o a los picnics de lectura? Pues en el bosque hay niños que van desde los 2 años hasta los 13.
todavía son niños que empezaron con nosotros, pues hace 3 años, con el bosque aproximadamente fue que inicié, y, y yo ahorita ya, pues ya están más grandes, tienen 13 años y aún así siguen asistiendo. Que uno dice, ya un niño de 13 años no quiere, ya un niño de 12 años no quiere. Por ejemplo, yo doy los talleres y cuando doy los talleres y van niños ya de 11 años, los niños no lo disfrutan. O sea, tienen pena ya, porque pues están entrando en una etapa de preadolescencia donde ya les da pena bailar, entonces ya les da pena imaginar y eso. Entonces ellos muchas veces han ido, pero se quedan quieticos, no bailan, no como los otros pequeñines que uno los ve y ellos saltan, gritan, o sea, todo. Pero ya sucede algo diferente, y es que como no tienen la posibilidad, no tienen todo el tiempo el libro ni el acercamiento, entonces cada vez que yo voy, así tengan 12, 13 años, lo aprecian y lo atesoran y lo valoran y no fallan, y allí ya están esos niños crecidos de 12, 13 años disfrutando todavía de la lectura, ya se saben lo de la magia, ya se saben todo y no es de, ay no, eso ya no lo sabemos, porque obviamente hay niños que están pequeñitos y han ido creciendo poco a poco y que ellos digan, ay, ya no lo sabemos o ya sabemos que es una estrategia o qué sé yo, porque ya están niños. No, ellos lo siguen disfrutando. Cada vez que yo voy, siguen disfrutando cada palabra y cada cosa que les entrego allí. Es que es como lo que hablabas ahorita, ¿no? Digamos, los niños, si no se les desarrollan esos estímulos, digamos, desde que están tan pequeñitos o desde que están más o menos pequeñitos, que están empezando a hablar. Hay niños, por ejemplo, que no saben leer, pero que Ujú. que tú les leas, de que tú les cuentes una historia, de que tú te metas en el personaje de la historia y les hagas demostraciones, o que sobre las ilustraciones les muestres, les enseñes, les digas, mira tal cosa, mira esto, o sabes qué es esto. No pueden leer, pero hay preguntas que le pueden estimular de una u otra manera, pues, ¿cómo decirlo? Como su desarrollo también al lenguaje, para que aprendan a hablar, para que repitan, para que sepan qué es eso, identifiquen cosas, personas. Entonces, digamos, eso que me decías de los niños de once a 13 años, creo que como que a pesar de sus edades lograron intentar o empezaron contigo a desarrollar eso. Y otra cosa u otro factor que veo acá es los padres, ¿no? Hay padres que, como tú lo decías, les toca trabajar muy duro. Muchas veces tampoco tuvieron la oportunidad de ir a la escuela o que no pudieron terminar la escuela. Entonces, obviamente, no le van a prestar el mismo interés de pronto a una persona que terminó la escuela, una persona que sí fue a la universidad, una persona que, o que al menos no haya ido a la universidad, pero que hizo un curso, que tiene un trabajo de pronto un poquito más estable, un poquito más de experiencia laboral a un padre que no pudo terminar, por ejemplo, o que no pudo acceder al bachiller porque le tocó hacerse responsable de sus hijos o de su casa o de su familia. Entonces, hay muchísimas cosas que influyen ahí, pero para mí el factor principal siempre sobre un niño o una niña es su papá y su mamá. No solamente por su ejemplo, sino también por lo que hacen en el tiempo con los niños. Y tú lo dijiste hace un rato y es, el ejemplo lo es todo. Y yo he visto acá, por ejemplo, bastante. Por ejemplo, no, yo trabajo en una guardería y en la guardería los teléfonos están prohibidos. Entonces, si el papá llega por su hijo, hablamos de su hijo, podemos sentarnos a leer un libro con su hijo, lo que quiera, pero si lo llaman, el papá no puede contestar. ¿Por qué? Porque está en el tiempo con su hijo y estamos en la guardería y los teléfonos están prohibidos. Lo mismo, por supuesto, para nosotras trabajando. Entonces, eso de una u otra manera también nos obliga a nosotros a tener que hacerlo con los niños, porque no vamos a poder estar todo el rato mirándonos la cara o tampoco vamos a leer durante 8 horas un libro o varios libros en 8 horas porque también va a ser aburrido. Entonces hay que hacer cosas diferentes y buscarle también, obviamente, las necesidades al niño, ¿no? No todos los niños tienen los mismos procesos ni las mismas necesidades, entonces uno busca, oye, este niño necesita más lenguaje. Entonces, ¿cómo le estimulo el lenguaje? Este niño necesita de pronto más aprender a pronunciar. ¿Cómo le puedo yo ayudar a mejorar eso? Entonces también yo creo que si los padres tuvieran la oportunidad de pronto de capacitarse un poquito más en cómo desarrollarles ciertas cosas a los niños, sería mucho más fácil para los padres porque obviamente no pensarían, ay, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿O será que el niño salió así porque por mi culpa o algo así? No, sino digamos, uno poder identificarlo y mirar, buscar técnicas o buscar una manera de desarrollarle eso que le falta al niño.
Y me da como muy fuerte eso de que vayas a los lugares más vulnerables, porque yo pienso también que las obras sociales, yo creo que es lo más bello que puede hacer una persona. ¿Por qué? Porque es algo que tú estás dando sin recibir algo a cambio, ¿sí? Y es algo Ujú. que va a quedar en los niños marcado para siempre, y obviamente para los padres que, como te decía antes, no tienen acceso a los talleres y no tienen tampoco la manera de pronto de tener a sus niños con los megalibros, con su librería enorme en casa. Entonces, eso me parece, la verdad, brutal. La alcaldía no podría ayudarte, por ejemplo, a que pudieras desarrollar este tipo de talleres directamente en las escuelas, por ejemplo. Es bastante difícil, más el proceso de poder sacar una cita con alguien que haga parte de, ya sea la alcaldía o la gobernación. Es completamente difícil. Lo he intentado porque me parece muy lindo, lo he intentado. No solamente para ir a hacer mis talleres, yo como persona profesional ir a hacerlos, sino porque los docentes tuvieran la herramienta de la maleta como yo la tengo, con todas esas herramientas para que ellos por lo menos una vez a la semana puedan replicar uno de los talleres, ¿sí? Pero ha sido imposible por lo menos sacar una cita. Te quiero contar, hace poco también tuve la posibilidad de hacer la solicitud, me salió la cita, yo súper contenta, por fin voy a poder hablar con alguien del proyecto, de la parte gubernamental, y fui y la persona nunca llegó, ¿sí? Entonces, como que este tipo de cosas a uno lo desinflan mucho porque uno se siente muy solo, ¿sí? Y yo digo, qué chévere que esto, muchas personas lo ven, dicen qué chévere, qué bonito, que lo uno y que lo otro. Y yo digo, qué bonito sería que una empresa, que un ente gubernamental dijera como, oye, ven, qué lindo eso que tú haces, este proyecto que tú estás desarrollando. ¿Será que lo podemos hacer también en otros barrios? ¿Será que podemos tal cosa? Yo no lo pienso para yo lucrarme, que me paguen millones de pesos y que diga, ay, no, me voy a lucrar con esto. No, o sea, yo también, a mí también me mueve la parte social, a mí también me mueve, ¿sí? Pero pues yo no, tampoco podría irme por todos los barrios de Ibagué, llevando materiales, transportándome, etcétera, porque no me da, o sea, no podría hacerme cargo de todo esto. Tanto así que ahorita la única comunidad con la que trabajo es con esta del bosque y otra comunidad con la que trabajé en diciembre, que es algo que también hago y es que todos los diciembre yo les dono los regalos. Entonces yo voy y ya no solamente pues es el taller, sino también hacemos el taller y hacemos una donación de regalos a los niños. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz. Entonces, ¿yo qué hago? Pues no puedo, yo, o sea, yo quisiera regalarles, o sea, yo misma ir a comprar los regalos y llevárselos, ¿sí? Pero no puedo, necesito de la ayuda de las demás personas para que donen y yo poder comprar regalos o que donen regalos. Han donado ropa de segunda, han donado juguetes de segunda que están en buen estado, todo lo recibo y todo se los llevo porque no hay personas más agradecidas en la vida que ellos. Es una cosa impresionante. No sé por qué, no sé por qué sucede esto, pero son demasiado agradecidos, demasiado. Es algo muy lindo y que yo creo que es lo que me motiva también a seguir haciéndolo y es recibir esa gratitud, recibir las gracias de los niños que me digan, profe, gracias, disfruté el taller. Para mí, eso ya, yo digo, ya hice mi trabajo acá. ¿Sí? Eso para mí es lo más importante y la satisfacción. Mira, yo no te puedo decir que hay momentos en que yo siempre estoy feliz, que yo siempre estoy radiante, pero hay momentos en los que yo digo como, uy, estoy demasiado agotada y tengo taller en el bosque y estoy cansada. Aún así voy, lo doy emocionalmente también, no estando de pronto muy bien, pero cuando llego allí, no. Es una cosa totalmente diferente y las personas que me acompañan de Vuela entre Libros me dicen, Karen, a ti te cambia tanto la cara cuando estás con los niños, es demasiado, se te nota como que ¡fu! Se te fue todo lo que tenías y yo sí, porque yo doy todo el amor y todo el corazón a ellos, con ellos. Entonces, yo, por ejemplo, le doy tanto amor a este proyecto que cuando yo voy a dictar los talleres,
desde ponerme brillitos en la cara, de pintarme de colorcitos, que yo no suelo de pintarme de colores los ojos y esas cosas, pero desde ponerme brillitos, escarchitas, echarme colorcitos, desde ahí arranca la Karen promotora de lectura que ama con mucha pasión lo que hace. Desde ahí arranca eso. Y esto me mueve mucho y quisiera y deseo con todo mi corazón y se lo pido demasiado a Dios. Soy una mujer muy espiritual también y se lo pido demasiado a Dios todos los días que me dé la posibilidad de poder dedicarme solo a esto, ¿sí? Porque a veces me toca sortearme en otras cosas, también desde la parte de la literatura y demás que también me gustan, pero no tanto como esto que yo hago acá en Vuela entre Libros, ¿sí? Es que yo siento que es mi propósito de vida, yo lo veo así. Entonces, por eso yo siento que cada vez que yo estoy dedicada solamente a Vuela entre Libros crece un poquito más, Vuela entre Libros se nota un poquito más, brilla un poquito más. Pero cuando yo estoy enfocada en otras cosas y el poco tiempo que tengo libre se lo dedico a abuela, no tiene la misma fuerza, como cuando yo estoy, un ejemplo, sin empleo y le doy toda la energía a abuela entre libros y él florece mucho más, ¿sí? Entonces, eso es como lo que yo le pido ahorita mucho a Dios y es que ojalá, yo digo, ojalá me viera una empresa, ojalá me vieran influencer, una cantidad de cosas que yo digo que pueden ayudarme a impulsar esto, ¿sí? Muchas veces me he tomado la tarea de enviar correos electrónicos, escribir a varias personas, contándoles del proyecto, que si lo quieren apoyar, que sí, todo eso, pero pues no, nunca he recibido respuesta. Espero, soy persistente y espero que algún día pues eso llegue a suceder, que de verdad noten el lindo trabajo que se hace aquí en Vuela entre Libros y se brinde esa posibilidad y esa oportunidad de poder seguir creciendo más, seguir yendo a otros sectores, que haya más personas. Ya cruzamos un paso y es formar Abuela entre Libros como una fundación a partir de este año, al inicio de este año. Dije yo, ya va a dejar de ser un proyecto normal, un proyecto que no tiene, digamos, como unas bases legales, por decirlo así, y va a pasar a ser ya una fundación y por eso decidí que fuera una fundación porque también, digamos, como que la experiencia durante estos 4 años y las personas que se han acercado a mí me dicen, Karen, pero piénsalo como fundación, tal vez si es una fundación, empresas quieran donar por el tema aquí en Colombia, no sé en otros lugares como sea, pero aquí en Colombia las fundaciones muchas veces empresarios o personas hacen donaciones a las fundaciones con el fin de poder rebajar un poco el incremento de los impuestos. Entonces, pues eso podría ser positivo para nosotros, pero hasta ahorita, bueno, estamos empezando, eso es un proceso largo para las personas que de pronto creen que es solo registrar en Cámara y Comercio y pagar. No, eso hay que hacer unos estatutos, hay que crear toda la misión, la visión, todo lo de la fundación. Adicional a ello, hay que tener una contadora. Bueno, esto tiene un proceso bastante complejo que también requiere de una buena inversión. Entonces, pues nosotros ya empezamos, estamos en este proceso, ya estamos registrados y eso, pero vienen más cosas con una fundación. Entonces, estamos en ese proceso de crear y bueno, y de hacer todo esto. Pero ya dimos este gran paso y esperamos que se sigan abriendo muchos más las puertas para Vuela entre Libros y que él, como lo nombre lo dice, siga volando. Y como el eslogan lo dice, por la imaginación de todos los niños. Y yo digo, yo sueño, como tú decías, nosotros los latinoamericanos somos muy soñadores. Y yo digo, ay, yo sueño no solamente en Colombia, digo, yo sueño qué lindo sería que mi maleta viajara por toda Latinoamérica, ¿sí? Que otros lugares de Latinoamérica dijeran, ay, mira qué linda esta maleta, vamos a traerla acá para también hacer lo mismo. O sea, yo no quiero que este proyecto es mío y
de nadie más. No, a mí me gustaría que Vuela entre Libros volara por muchos lugares. ¿Cuál crees tú que entonces sería tu meta final con Vuela ante Libros? O sea, ¿cómo ves Vuela ante Libros? No importa si es una fundación, si es emprendimiento, si es un mecanismo social, ¿cómo lo ves tú a largo plazo? ¿Lo ves siendo tú la figura central todo el tiempo? ¿O te gustaría, por ejemplo, adoptar muchos más docentes o muchos más promotores de lectura que estén junto a ti para distribuirse, yo qué sé, zonas de la ciudad o del departamento o incluso del país? Realmente, yo me imagino Vuela entre Libros muy grande y volando, volando por muchos lugares. Digamos que la maleta permite poder llegar a lugares difíciles, de difícil acceso y demás. Uno de los proyectos que me gustaría mucho que ojalá me pudieran apoyar, algún ente gubernamental o una empresa o lo que sea, es poder hacerle la donación de las maletas a zonas rurales, porque pues son sectores que de verdad, o sea, niños que caminan 2 horas para llegar a la escuelita, con tantas necesidades del contexto y demás, que yo digo, uy, sería tan maravilloso que un docente que está en una escuelita donde el niño, no importa, el camina 2 horas para poder llegar a estudiar, pudiera tener una herramienta como estas en su escuela y pudiera hacer este tipo de actividades con los niños. Digo, sería maravilloso. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que quisiera tener un espacio físico. Yo sé acá cómo es de difícil el tema docente y demás. O sea, acá es bastante complejo lo poco que muchas veces el sector le paga a los profesionales y demás. Y yo decía, cómo me gustaría poder tener la posibilidad de también darle la oportunidad a mis colegas de poder trabajar, de poder aprender a través de lo que yo sé y a través de Vuela entre Libros y que pudiésemos crecer también con muchos más profesionales. ¿Existe la posibilidad de que personas te puedan comprar la maleta, por ejemplo, y que por medio de las compras que te realicen así puedas, por ejemplo, seguir ayudando a los barrios más vulnerables? Pues imagínate, precisamente te quería comentar eso, y es que yo tuve la oportunidad el año pasado y antepasado de que me vieran y me vieron y les gustó, me pidieron una propuesta de cómo sería ellos tener la maleta. Y yo pues lo único que les dije, yo lo único que les pido es que la maleta, por toda la propuesta pedagógica que ya lleva, lleve el nombre de Vuela entre Libros. ¿Sí? O sea, que tenga el logo de Vuela entre Libros y en la parte de abajo que vayan los logos que ustedes quieran. Lo que yo puedo hacer es cambiar el eslogan dependiendo del contexto donde iría la maleta. Pasé la propuesta. Sé de primera mano también que no fui la única propuesta. Ellos piden otras propuestas, Claro. pero la mía fue la ganadora en ese momento. Y es una empresa, 3 empresas de acá y una española, que es La Rioja, Educapaz de acá de Colombia y Fe y Alegría de acá de Colombia. Y ellos estaban generando un proyecto de paz y bueno, yo ganó mi propuesta y creo yo esta maleta con un enfoque de paz y le hago una curaduría de libros, busco los libros, me contacto con editoriales y demás para dar los libros precisos para las comunidades a donde iban. En este caso iban para Planadas. Y Vuela entre Libros toma un giro y se llama Vuela entre Libros viajando por el sur del Tolima. Luego me envían los videos y las imágenes de estas maletas que compraron estas empresas. O sea, ya empezamos a volar. Esas maletas están emplanadas, son aproximadamente 18 maletas, más o menos, y están en zonas rurales deplanadas, que son niños víctimas de conflicto armado, ¿sí? Y entonces empiezo yo a recibir los videos contando y agradeciendo a los niños por esa maleta, que yo digo, ¡guau!
qué lindo. Y empiezan a contar ahí que muchas gracias, que esta maleta ha sido muy importante para nosotros, porque no contamos que aunque sean poquitos, porque obviamente en la maleta caben solo 30 libros, pues que tienen una herramienta, ¿sí? Entonces, eso empieza a gustarles mucho a la empresa y entonces me invitan a un congreso para hablar de la maleta. Y voy a hablar allá de la maleta y estaba, digamos que Fe y Alegría se divide por varias, o sea, Fe y Alegría es muy grande, esa institución es muy grande. Entonces hay una en el Meta y dicen, nosotros acá en el Meta también queremos la maleta. Entonces nosotros, listo, también. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Nueva curaduría, porque ahora la temática era enfocada al llano. Entonces empiezo yo a revisar, empezamos a revisar qué libros con las editoriales, qué libros serían los perfectos para ello. Entonces encontramos libros sobre el llano, sobre vaqueros, sobre chigüiros. Entonces empieza a formarse esa maleta enfocada al contexto. Y entonces más o menos otras como 18 maletas se van para el llano también. Luego, al siguiente año, yo dije, bueno, ya pasó, ya fue el boom de la maleta eso, en ese tiempito, pero yo quisiera que todo Colombia la tuviera, toda Latinoamérica. Y luego de eso, me dice, Karen, tenemos otro proyecto para el Pacífico Caucano. Y yo, wow, no, yo dije como, no, lo máximo. Y empezó el proyecto con el Pacífico Caucano y qué cosa tan hermosa. Entonces ahora pues ya no estaba volando, vuela entre libros, sino estaba navegando porque la única forma de llegar allá, pues principalmente los niños, no porque no puede llegar en avión, pero principalmente los niños, o sea, según el contexto, la única forma de ellos moverse entre corregimientos y demás es por lancha, por canoa, que ni siquiera a veces es lancha, es canoa. Van los niños en canoa a la escuela y se va la maleta para allá. Y cuando va allá, las maletas, son varias maletas, y cuando llega allá, digo yo, no, o sea, definitivamente, ya ahí tocó más mis fibras, como te digo, yo soy muy sensible, entonces les digo yo a ellos, por la compra de ustedes de las maletas, yo voy a donar una ida al sector, voy a ir al Pacífico, voy a ir a hacer un taller con la maleta y adicional a eso voy a llevarles algo también a los niños. Con unas amigas que también son brillantes alrededor del arte, ellas en su emprendimiento hacen unas cajitas de arte y esta se llama Diversidad. Y esa cajita de diversidad habla acerca de los colores de pieles, de las culturas que hay diferentes y todo eso. Y yo digo, esa es perfecta para ellos, voy a llevarla. Y me llevo yo esa cajita de diversidad y viajo hasta el Pacífico Caucano a llevarles eso y hacerles un taller. Y eso fue una cosa maravillosa que yo todo ese viaje me la pasé llorando. Me la pasé llorando porque realmente es una comunidad que necesita tanto, pero tanto apoyo. No más la escuelita que es tan pobre, de verdad. No, es una cosa impresionante. Es algo demasiado impresionante y ver que mi maleta está ya con tantos libros para los niños y todo eso, yo digo, uff, lo estoy haciendo muy bien, lo estoy haciendo muy bien y ojalá, porque acá en Colombia hay muchos más sectores, no solamente el Pacífico Caucano, eh, hay muchos más sectores y quisiera que llegara allí la maleta y entonces Vuela entre libros, vuelve y toma otro vuelco y se llama Vuela entre libros navegando por el Pacífico Caucano. Entonces, allá los niños son de más, no, es que es una cosa que yo no lo puedo aquí explicar con palabras,
porque es una sensación maravillosa esa experiencia que yo viví con ellos allá. Adicional a eso, la cultura también es muy abrazadora, ¿sí? Los afrocolombianos son personas alegres, que le encuentran un sentido tan diferente a la vida, ¿sí? Más que de pronto nosotros aquí, que somos más del interior, un poquito más deprimidos, que de pronto ellos, ¿sí? Son muy felices, yo digo, con muchas carencias, muchas, pero tan felices, unas personas tan felices que también me dieron una lección de vida, o sea, todo fue un propósito, todo lo que fui allá. Fue muy mágico y pues hasta el momento eso es lo que a donde hemos llegado con la maleta de Vuela entre Libros, que para mí es una cosa muy grande, que quiero más, sí, quiero más. Quiero llegar mucho más lejos con esta propuesta. Quiero que muchos niños tengan la posibilidad y la oportunidad de tener cerca este tipo de estrategias y de herramientas. Quisiera que todos los profesores la pudieran usar. Tengo varias ideas, se vienen proyectos también con Vuela entre Libros, que Vuela entre Libros en realidad también yo lo tomo así, es una mochila itinerante. Sí, yo la hablo así, es una mochila itinerante cargada de arte y cultura. Eso es lo que yo nombro y es poder un docente, un promotor de lectura, imagínate, cargar arte y cultura todo el tiempo. O sea, eso es algo bello, algo bellísimo. Entonces, ahí es donde vamos hasta este momento. Quiero que Vuela entre Libros tenga muchas más posibilidades. Quisiera que más adelante, como te decía, tener un espacio donde que no sea una librería, que sea de vender libros, no, no me lo sueño así. No hay la posibilidad de que por medio, digamos, de cada región, obviamente, de pronto en las rurales no habría esta posibilidad, pero al menos dentro de la ciudad de, por ejemplo, utilizar los centros de acción comunal, por ejemplo, no habría la posibilidad de que pudieras usar de pronto esos recintos, pues en las diferentes zonas a las que vas de la ciudad, por ejemplo. Claro, esos, ellos podrían abrir, digamos, como el espacio. Yo precisamente al principio cuando hacía la convocatoria para ir a los barrios, de barrio en barrio, era con la Junta de Acción Comunal, ¿sí? Para poder ir a hacer esto. Pero ¿qué pasaba? También habían sectores de estratos más altos de acá de Ibagué que me contactaban para hacer los talleres gratuitos. Y yo les decía que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo prefiero más los otros sectores y yo les decía, o sea, muchas gracias por verme, por tenerme en cuenta y eso, pero la verdad es que los talleres gratuitos son para los niños de sectores más vulnerables. Sí, pasaba por la pena de decir, no, qué pena, pero no, no voy a poder ir como al barrio de ustedes y eso, pero sí se puede utilizar, solo que, como yo te digo, pues poder ir a varios lugares recurrentemente pues requiere de todo un despliegue logístico, tanto de refrigerios, materiales, más personas para poder, pues poder ir. Entonces, ahorita en el momento, pues digamos como que el recurso solamente me da para los 40, 50 niños del barrio, del bosque. ¿Sí? Eso es, por eso no, de pronto no hemos podido hacer un poquito más de esa labor social debido a eso. Y que, digamos que no sé por qué motivo, razón o circunstancia sucede esto, y es que las personas siempre quieren que vaya yo, ¿sí? Porque yo podría decir, no, voy a mandar otro promotor aquí, otro allí, otro. No, ellos quieren que yo sea la que vaya. Sí, entonces yo digo, bueno, sí, yo entiendo porque soy la cara del proyecto, porque está la persona que han visto ahí en marcha y entonces dicen, no, pues queremos que tú vayas, que tú, pero yo poco a poco también he ido mostrando otras caras, otras personas que también pues están conmigo en este proceso. ¿Cómo podrías decirnos que eres la promotora de Vuela entre Libros sin tener que decirnos el título de tu proyecto o de tu fundación? Es una palabra, yo pienso que sería, no mentiras, son como dos palabras. Una
una de las palabras sería vocación y otra de las palabras sería imaginación. Sí, esas dos palabras para mí son, pues hacen parte también del eslogan de Vuela entre libros. Entonces, yo también digo que esa frase también es como mi eslogan y es viaja por la imaginación. Ok. También sería. Pues nada, Karen, yo creo que hemos dado la información suficiente al respecto. Obviamente, cabe recalcar que este es un llamado para el ente gubernamental. Esperamos que las personas que nos vean o que nos escuchen nos puedan ayudar a llegar, por supuesto, a muchas más empresas, a muchas más entidades, sean privadas o públicas. Por supuesto, la idea es que tanto las instituciones educativas como las rurales tengan la posibilidad de adoptar esta herramienta pedagógica y, por supuesto, de dicha manera poder llegar a las zonas más vulnerables o a las personas que más lo necesitan y que obviamente usen esta herramienta. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por todo lo que nos contaste, que por supuesto es muy importante, no solamente para mí, por supuesto también para las personas que nos van a ver. Em, Nada, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno, nosotros tenemos TikTok, Facebook e Instagram y aparecemos como Vuela entre libros. ¿Tienes un número de pronto telefónico donde te llamen o solamente o por correo electrónico? Bueno, tenemos correo electrónico y también tenemos nuestro número. Nuestro correo electrónico es vuelaentrelibros1@gmail.com. Y nuestro número es 313-214-5517 y lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram también está nuestro número allí anclado por si nos quieren. Ah, en TikTok también. En TikTok y allí también están nuestros correos. Bueno, ahí están todo para que si nos quieren contactar lo puedan hacer. No olviden dejar su like, suscribirse, comentar y pues déjenos saber si nos pueden ayudar a llegar al ente gubernamental, específicamente en el departamento del Tolima o más exactamente en la ciudad de Ibagué, entonces, mientras se logra hacer algo. Nos vemos en el siguiente episodio.